Bueno, primero que todo, gracias a todos por su hospitalidad, hermosa ciudad de Eduardo, por la invitación y por el curso, y a todos de verdad por la participación y dedicación que le han puesto al Congreso. Esta es una charla en el uso de Carbofix en ortopedia oncológica. Estos son los disclosures. En caso de que haya personas que no están en ortopedia oncológica, esta tabla muestra más o menos el tipo de pacientes que recibimos nosotros. Nos llegan pacientes con tumores de hueso primarios que pueden ser malignos o benignos, tumores primarios de tejidos blandos que pueden ser malignos o benignos, y enfermedad metastásica. En muchos casos nosotros somos los primeros en hacer el diagnóstico y organizar toda la parte de biopsia y hacer todos los estudios de estadio, y en muchas ocasiones hacer las primeras discusiones con los pacientes y sus familias en términos de pronóstico y tratamiento. El uso de estos implantes de carbono creo que tienen un gran espacio en los tumores primarios malignos de hueso, especialmente en las reconstrucciones con aloinjertos, en los tumores primarios malignos de tejidos blandos, en los que hay que hacer resección con periósteo o con parte del hueso para obtener un margen negativo, y caso especial en pacientes que en esa situación han recibido también tratamiento con radiación y están a un riesgo significativo de fractura patológica. Y esa es una fijación profiláctica. Y en pacientes con enfermedad metastásica. La evolución de los implantes en ortopedia empezó con la creación de implantes de acero inoxidable con un módulo de elasticidad no muy favorable cuando es comparado al hueso. Una progresión similar tomó lugar con titanio, y a pesar de que las propiedades fueron mejores con relación al módulo de elasticidad, hubo problemas con corrosión y reacción biológica de los tejidos frente al titanio. Y hoy hay una serie de materiales que son mezclas que pueden ser combinaciones de diferentes metales comparados contra el titanio, y otros materiales que son polímeros o resinas que tienen propiedades mucho más biológicas y buenas propiedades biomecánicas. Los problemas con el metal principalmente están listados aquí. El primero es la diferencia en el módulo de elasticidad de los implantes y el hueso, que en la práctica de ortopedia oncológica es un problema porque la calidad del hueso no es la mejor, y podemos tener fracturas de este tipo, fracturas periprostésicas, que también pueden pasar en pacientes con osteoporosis o en pacientes con enfermedad metabólica del hueso. La dificultad de que es radiopaco cuando hacemos evaluación con radiografías. Entonces este es un ejemplo de una paciente que tuvo una reconstrucción con un aloinjerto por un condrosarcoma de la pelvis, y pues evaluar cómo está consolidando ese aloinjerto con la cantidad de metal que hay, que es virtualmente imposible. El artefacto que genera en la evaluación con tomografía axial computarizada y resonancias magnéticas genera situaciones como estas, en las que decirle al paciente tengo recurrencia o no es difícil hacerlo, o se puede detectar en forma muy tardía. Hay nuevas técnicas en términos de imágenes para esto, como tomografías axiales computarizadas con supresión metálica al igual que metal, y a pesar de que hay mejoría en la calidad de esas imágenes, pues no es la mejor. Y la otra dificultad o limitaciones del uso de metales, la liberación de iones y la corrosión y interacción entre tornillos y placas de titanio, especialmente entre diferentes tipos de metales.
La fibra de carbono, la primera vez pues cuando se empezó a usar fue en bombillos, fue en 1860 más o menos. Y de esas fibras se pasó a un desarrollo en el que se mezcla el carbono con resinas para crear elementos que son buenos para reconstrucción. Entonces yo creo que todos están familiarizados con, por ejemplo, y los implantes para columna, para fijación en columna lumbar o en columna cervical. El implante de Carbofix es diseñado en diferentes fibras de carbono que van en diferentes direcciones. Primero van de forma longitudinal, luego van en forma oblicua en una dirección y luego la siguiente capa va en una dirección oblicua que va en 90 grados de intersección. Y eso lo que hace es permitir un mayor uso de la cantidad de carbono, con lo cual se logra un mejor módulo de elasticidad. Otra de las ventajas es la radiolucidez. Entonces este es un ejemplo de una de las placas en las que se puede visualizar mejor el área donde hubo cirugía. Una de mis primeras preguntas era ¿por qué no hacen también los tornillos también de fibra de carbono? Y realmente el proceso es bastante demandante y la habilidad para el tornillo de poder autoterrajarse y marcar la vía no es posible con esto, y pues los costos y la distancia entre las diferentes partes del tornillo limitan esa posibilidad. Otra ventaja, y que yo creo que es la más importante para ortopedia oncológica, es la habilidad de no producir ningún artefacto cuando se están utilizando tomografías axiales computarizadas o resonancias magnéticas. Entonces este es un caso en donde un paciente recibió un clavo intramedular y una recurrencia fue detectada en forma más temprana debido a esa ausencia del efecto artefacto. Y por último, tiene características biomecánicas que son superiores en términos de fatiga. Yo creo que es algo bastante importante en el paciente oncológico debido a la pobre calidad de hueso y el tiempo que toma la consolidación de fracturas patológicas, el tiempo que toma la consolidación de injertos en pacientes que están recibiendo tratamiento con quimioterapia. Entonces, una muy buena indicación. Esta es una gráfica que muestra cómo el módulo de elasticidad de estos componentes de carbono es mucho más cercano al módulo de elasticidad del hueso. Teóricamente esto hace que los pacientes toleren mejor los implantes y tengan menos dolor crónico por diferencia de los módulos de elasticidad. No es algo que yo haya visto y yo no tengo evidencia en los pacientes, y los que tengo no es una muestra suficiente, pero uno de los traumatólogos en Estados Unidos, Bruce Iran, que utiliza mucho de estos injertos, tiene escalas de comparación de dolor y función de dos cortes retrospectivas que él tiene, una de pacientes con implantes tradicionales y implantes de fibra de carbono. Incluso tiene 3 o 4 pacientes en los que a cada uno tenían necesidad de tener clavos bilaterales, y en un lado les puso de titanio y en el otro lado le puso de fibra de carbón, y por lo que él dice nota una diferencia, pero realmente el nivel de evidencia para eso no es del más alto nivel. La parte más importante, como estaba mencionando, es la diferencia en términos de la resistencia a la fatiga, y eso es clave en la reconstrucción de pacientes oncológicos. Tiene fortaleza en fuerzas de torsión lateral que es comparable con otros materiales, y esa habilidad de tener esa ausencia de metal, si se dieron cuenta la radióloga oncóloga
En el momento en que estuvo más feliz de hablar acerca de los cirujanos fue cuando estaba hablando de los implantes de carbono. Y es porque el implante de carbono hace una diferencia sustancial en la planeación y en la dosis efectiva que el paciente recibe. Entonces, cuando uno tiene una placa metálica y llega la radiación, hay una parte de la radiación que sencillamente rebota y se va, y ellos tienen que, eso contamina tejidos adyacentes, y la placa también filtra parte de la radiación que le va a llegar al tumor. Entonces, cuando ellos están cuadrando toda su dosis total de radiación, tienen que descontar lo que rebota de la placa, descontar lo que se filtra en la placa, y finalmente lo que llega al tumor es menos de lo inicialmente planeado. Cuando se utilizan estos implantes de carbono, la radiación pasa totalmente y la tasa de filtración es muchísimo menor, es casi inexistente, y la cantidad que se refleja es también inexistente. Ellos tienen acá un afiche donde muestran esto bastante bien. Entonces, la mayoría de la radiación pasa y llega al tejido donde tiene que llegar. ¿En qué le sirve eso al cirujano? En que, a pesar de que las dosis son estándar para los pacientes, y estamos hablando de, en casos de sarcomas, 54 a 60 grays, y en pacientes con enfermedad metastásica de 10 a 30 grays, la dosis va a ser mucho más efectiva, y eso en últimas nos va a beneficiar también como cirujanos. Puse unos ejemplos para presentar y discutir. Esta es una paciente que se presentó con una lesión esclerótica en el muslo, tenía 35 años cuando se presentó. La radiografía mostraba la lesión esclerótica, mostraba un poco de compromiso de la cortical, un poco de periostitis, especialmente en esta proyección anteroposterior. No muy preocupante, pero en la resonancia magnética un tejido de compromiso de tejidos blandos bastante extenso afectando la cortical. Esto en biopsia terminó siendo un osteosarcoma de superficie. La paciente recibió tratamiento con quimioterapia preoperatoria. Estas son otras de las imágenes, y el doctor Hornicek le hizo una reconstrucción con un aloinjerto intercalar. Y la técnica que utilizan para facilitar y que los pacientes puedan caminar de forma inmediata es utilizar esta técnica que ellos le dicen posicionamiento de placas de 90 grados, o ellos le dicen 90-90. Pero entonces uno pone todos estos tornillos y todas estas placas, y pues el seguimiento realmente se limita a las radiografías, porque con resonancia o con una tomografía axial no se ve mucho. La paciente iba muy bien. En el 2010 no tenía consolidación todavía por la rigidez de este modelo de reconstrucción. Finalmente, en el 2014 muestra consolidación, y pues le iba muy bien, y en el 2017 vino diciendo que tenía dolor. Y en esta zona vemos que hay un poco de reabsorción del hueso en esta parte distal del tornillo, y vemos acá una ruptura pequeña de la placa. Le hicimos un TAC, y este es una de las tomografías que muestra la supresión con metal, y puse estos cortes, pero realmente estos fueron como los únicos 3 cortes donde pude ver la fractura del aloinjerto. O sea, fue un proceso de casi 20 minutos de sentarse y mirar imagen por imagen para identificar qué parte del aloinjerto está afectado. Entonces, la paciente dijo: no, yo estoy bien así, estoy asustada de la cirugía, yo me espero. Le dije: bueno, pongamos una férula, no ponga peso. Fue como haberle dicho ponga peso y no se ponga la férula. Y pues llegó con los tornillos rotos, y no, ahora sí me duele, ahora sí quiero la cirugía. Y pues nos tocó hacer la revisión del aloinjerto. Entonces, esto fue la forma en que hice la revisión del aloinjerto. Entonces utilicé un clavo, que es el mismo instrumental
pero es radiolúcido que se utiliza para la de síntesis. No lo veo. No, pero este es de la placa. Los árboles no te dejan ver. El de la izquierda, Santiago, a tu izquierda. Izquierda. No, pero estaba buscando, era esto es igual al de es como igual al de síntesis para el TFN. Toda la instrumentación es radiolúcida, entonces toda la posición para identificar cuando uno pasa la guía y ver dónde está localizado en el centro, en el cuello femoral y en la cabeza femoral es mucho más fácil. Para el sistema es un sistema de con tornillo, no es un helical blade, es solamente el tornillo, y le hacen como este revestimiento de titanio para verlo y para poder hacer todo el proceso con la aterraja para insertar el tornillo. Lo que me gusta a mí hacer para reconstrucción con aloinjertos es poner el clavo intramedular, porque pueden poner peso de forma inmediata, y poner placas para control rotacional. El problema de estas placas de carbono es que no se pueden doblar, no se les puede dar perfil. Entonces toca ponerlas bloqueadas, y en este caso, que fue uno de los primeros que hice, los tornillos los hice unicorticales, y en un periodo de 3 meses o algo, muchos de los tornillos ya se estaban saliendo. Sin embargo, la placa es solamente para control rotacional, entonces la cantidad de fijación que se necesita no es demasiada, y si miran a los 6 meses ya hay signos de consolidación que es mucho más temprano si lo comparan con la fijación que tenía anteriormente y que era mucho más rígida. No sé qué me va a tocar hacer con las placas. La proximal solamente tiene realmente un tornillo de fijación, más o menos medio tornillo. La distal está mucho mejor en términos de fijación, pero al año ya hay una buena consolidación, la paciente está totalmente asintomática, y pues dice que esta reconstrucción fue mucho mejor que en términos de sensación y de movilidad que la que tuvo al principio, y creo que eso es relacionado con la diferencia del módulo de elasticidad entre los dos modos de reconstrucción que se utilizaron. Si esta placa da problema, de pronto lo que voy a hacer es removerla. Tuve una paciente similar en la que hice una resección parecida, y lo que hice fue tratar de pasar los tornillos anterior y posterior al clavo, y funciona. Y a pesar de que estos son tornillos bloqueados, el sistema de bloqueo no es por terrajas que ya están definidas en la placa, es la marca que hace el tornillo en el orificio de la fibra de carbono. Entonces hay posibilidad de cambiar el ángulo, que es mucho más flexible que con las placas metálicas. Entonces es más fácil cambiar el ángulo y obtener mejor fijación. Entonces el punto de enseñanza de este es que si se puede, traten de poner los tornillos anterior y posterior. Funciona, pero es mucho más difícil mantener la alineación de la placa con el hueso y con la placa de reconstrucción. El caso que hice, que lo voy a mostrar en una de las conferencias mañana, lo hice con una placa de fijación distal de fémur, pero para poder pasar los tornillos anterior y posterior a la placa, la parte distal del fémur me tuvo que quedar como en unos 10 grados de flexión. ¿Afecta eso la función? No, y la paciente tiene total extensión, pero lo que hay que hacer es aceptar una mínima mala alineación para optimizar el modo de fijación del método de reconstrucción. Este es otro ejemplo de una paciente que tuvo también un osteosarcoma, sobreviviente. Esto es un aloinjerto que tiene casi 20 años, pero estaba bastante sintomática. Le hice la radiografía, si no le vi nada, marcadores en sangre sin sospecha de infección, todo normal. Y le hice una gammagrafía ósea para ver si había alguna cosa que mostrara aflojamiento, y mostró todos estos áreas de hipercaptación.
Y con eso decidí, bueno, la voy a llevar a cirugía a ver qué, y todos los tornillos estaban fracturados en la interfase de la placa y el cuerpo del tornillo. Y incluso aquí ven parte de uno de los tornillos de la reconstrucción anterior. Y lo que hice fue poner un clavo intramedular, bloquearlo, y corté la fíbula y la dejé vascularizada y sencillamente la transpuse y la fijé con 2 tornillos para darle más vascularización a ese hacia el injerto. Entonces ella es enfermera, estaba súper bien, y pues con esto ella sintió que podía hacer lo que quería y se fue a esquiar 2 meses después de la cirugía. Y si ven acá hay un área de radiolucidez que parece ser una fractura justo en el área de interfase entre el aloinjerto y el hueso de ella comparado con otras radiografías. Sin embargo, como tiene el clavo intramedular, está tratada, puede seguir poniendo peso, le limité la actividad por un tiempo, pero si ven comparado de 3 meses a 6 meses, está formando callo. No tengo más seguimiento por ahora, quiero seguirlo porque parece que puede ser hipertrófico y parece que puede requerir más estabilización mecánica, pero es una fractura que es unicortical. Entonces creo que con tiempo va a sanar, pero es que va a tomar más tiempo por lo que es en la interfase. Mentira, sí tengo uno más. 9 meses y está con más puente acá en la visión lateral. Menos mal está pegando. Ok, caso 3. Es un paciente con una masa de tejidos blandos, hipointensa en T1, hiperintensa en T2, como ven tiene un compromiso bastante cercano al hueso. Por biopsia esto resultó ser un liposarcoma mixoide, le dimos tratamiento con radiación preoperatoria y quimioterapia preoperatoria, respondió bien y le hice la resección removiendo parte de la cortical y el periósteo, pero por el riesgo de fractura le puse un clavo intramedular radiolúcido. ¿En la misma cirugía? En la misma cirugía. Esta fue una en la que podía hacer cierre primario. Entonces hago toda la resección y hacemos buena evaluación de los márgenes. Si hay algún margen que sea positivo, sencillamente lo manejamos con un incremento de radiación postoperatoria de 16 Gray. Los únicos que estoy haciendo en etapas es si tienen compromiso de piel o necesitan un colgajo, o si es un mixofibrosarcoma. Ese siempre lo hago por etapas hasta que lleguen los márgenes negativos, si es que llegan algún día. Pero lo mejor es esto en el seguimiento. O sea, ven el efecto de artefacto de los tornillos que están fuera del campo, pero aquí está el lecho quirúrgico y el lecho tumoral. Ahí está el clavo y ven perfectamente todo con el contraste cómo se ve todo. Entonces el seguimiento de esto es muchísimo más fácil. Es cuando el paciente dice lo tengo o no lo tengo, realmente uno le puede decir no lo tiene, todo está bien. Otra de las ventajas es enfermedad metastásica, y este es un caso de una paciente que tenía enfermedad metastásica difusa, mucho dolor, ahí está la lesión, y le pusimos el clavo, y intraoperatorio dijimos no tiene ningún problema, no tiene nada, y el otro le dijimos párese, y la terapista fue a parar, le dijo no puedo del dolor, me está matando. Le tomamos radiografías y todos diciendo, pues le estábamos echando la culpa, no, es que no está animada, no está motivada, ¿por qué no camina? Y si ven, tiene una fractura acá pequeña, que con un clavo tradicional no lo verían. Entonces, esto facilitó pues decirle a la paciente, no, lo que pasa es que durante la inserción del implante tuvo una fractura, se le va a pasar el dolor, pero para comodidad la vamos a dejar usar muletas, el caminador, le vamos a incrementar el uso de medicina para el dolor, y es mucho más fácil seguir
el proceso de consolidación de la fractura. Y es mucho más fácil planear la radiación. ¿Okay? ¿Cuántos están usando el implante acá? ¿Alguno que haya hecho clavos del húmero? ¿Cómo les fue con el clavo del húmero? Sin problema. Entonces, hay personas, una diferencia es que el clavo humeral no es canalizado, entonces no pueden pasar la guía primero y como en el sistema de síntesis de poner la guía y sobre la guía poner el clavo intramedular. Pero el clavo intramedular se puede utilizar como instrumento de reducción y la verdad uno puede utilizar sencillamente una de las terrajas manuales que vienen en el kit de síntesis y si abren un canal de 8.5 milímetros o 9, el clavo pasa mucho más fácil. De los que he hecho me ha tocado usar eso probablemente 1 o 2 veces. Usualmente el clavo entra de forma fácil y no tiene problema, pero en vez de ponerse nervioso, que no me toca cambiar el cable, eso es sencillamente utilizar el clavo como instrumento de reducción y sencillamente haciendo a veces con el instrumento F usando un martillo y presión en diferentes direcciones se puede mantener la alineación de la fractura y sencillamente bloquearla en el momento en que esté reducida contracción. ¿Alguno ha tenido algún problema con clavos femorales o con placas o algo? Yes. Okay, that's very good Spanish. Yeah, you can ask. I want to know why everything is on the other Robert. Okay, so we mentioned this. So that was one of my questions. So the problem with the screws is the distance between the threads and the pitch is too small, so it's very expensive to make it. And the screw then loses the ability to cut the bone as it goes. Like all these metal screws are like self-tapping, like so you just have to drill the hole, and then the screw kind of like makes the path in the bone. And you cannot do that with the carbon fiber. The other thing you didn't mention. Okay. So actually, in Boston, it's cheaper than the same price, but they put it cheaper than the Synthes implant. Entonces la pregunta era costo y cuesta lo mismo que lo que cuesta con Synthes. No sé si para ustedes es lo mismo acá, me imagino. Perdón, tengo 2 preguntas. Ujú. Una, bueno, yo soy de pediátrica, entonces ¿tienen algún tipo de implante con el abordaje diferente? Porque no podemos poner clavo. No, de sí. A veces sí ponemos el de húmero en fémur, que es como el que calza. Y Okay. 2, cuando hacen los bloqueos, como el bloqueo lo hace la misma cabeza del tornillo, ¿cómo les ha ido retirándolo? Bueno, entonces para uso pediátrico no he usado ninguno pediátrico y no lo he visto en el mostrero que yo tengo en Boston, no lo he visto y creo que no lo tienen. El tornillo, entonces es una cosa importante, no he tenido que hacer ninguna resección todavía porque yo usando esto 2 años y medio, 3 años, pero va a llegar el momento de tenerlo que remover y esa es una de las preguntas, de qué tan fácil, qué tan difícil va a ser. No creo que vaya a ser más difícil comparado con titanio o digamos un lease plate, porque la interfase va a ser mucho mejor que lo que ve uno en el welding que se ve con los tornillos y la placa. Pero de lo que ha dicho Bruce Iran, que es el que ha usado más de esto y lo ha usado en la parte de traumatología y para revisiones de no uniones y maluniones, él dice que no ha tenido problema. Las mismas cosas, poner el destornillador, martillarlo, ir despacio y con paciencia, y va a ser súper fácil o súper complicado, no hay en la mitad, pero según él no ha tenido ninguno que haya sido más complicado de lo que él comparado con otros implantes. No lo he hecho, es una buena idea, se puede utilizar porque la placa es igual que la placa de Synthes, entonces las olivas que se utilizan para mantener el cable son las mismas. El problema con
la razón por la que yo uso la placa es por control rotacional. Entonces, cuando yo pienso en el cable no da tanto control rotacional. Tengo un caso de un paciente que tuvo una fractura subtrocantérica patológica, que tenía un espiral largo, y lo que hice fue reducirla con cables y poner el clavo radiolúcido. Pero la razón por la que uso las placas en el aloinjerto es por control rotacional. Entonces me parece que el cable no da lo mismo de control, pero se pueden usar, si lo quieres usar para fractura, para cualquier. Sorry. So the system, is the same system that is an interlock system. So, but instead of seeing a circle or having a perfect circle, what you have is 4 dots in the AP view, and then when you go on the lateral view, those 4 dots, and you have the same on the side, you have 4 dots around you have these 2 dots and these 2, so you see them like this way. When you go on the lateral, they should line up, and instead of seeing the 4 dots, you should see only 2. And you basically put the drill in between the 2 dots. And that's the most, my partner was trying to use the system, and it takes, I would say it takes probably on the 3rd nail, you feel comfortable doing the dots, because we're accustomed to, big circle, you go Mach 1, Mach 2, you have a circle that is this big in the screen, and you go got it. With this, it's not you really have to line it up. And if you have an assistant that moves a little bit, or then the circles come out of position. So at the beginning, I was very obsessive, no, they have to be perfect, you cannot move. But if they're close enough, you can open one cortex, and then when you tap the drill, you can find the hole in the nail and go straight. But it's a little finicky at the beginning, but then you just get used to it, and then you just go and it's just be sure that you have the 2 circles, or very close to the 2 circles, they're a millimeter away or something like that. And you have to check always in both views. The key to know that if you are in the hole is that in your AP view, your screw has to be in between the 4 dots. So let me just get a view here. So if you see here in the AP, there is 1 dot, 2, 3, and 4. So, and then in the lateral, the problem is nobody gets a good lateral these days in any hospital. But you see 1 here and 1 here. And it's tricky because you have the version of the neck, so you're not going, they usually get a lateral of the femur, and that's not a lateral of the implant, but when you're doing the fluoroscopy, you just get the 2 dots. What was your question? Again, maybe you said it, but I don't understand. Yeah. If there is a failure of the nail or the plate, if it breaks, how can you see it? So if you see here, there is this white line here. Is more visible. So when you're doing fluoroscopy, it looks like a dark line. And if the implant breaks, you will see a disruption of that line. And for the plates, they have the contour of the plate that way. So I have some cases that I will show tomorrow. Tomorrow is going to be in English, and it's very different. Tomorrow is more like a clinical base. I think this is kind of more focused on the product. But you will, if it breaks, you will see it. ¿Any otra pregunta? ¿Alguien lo ha utilizado para traumatología? ¿Cuántos hay que sean traumatólogos que hagan cirugía de trauma? ¿Han pensado en usarlo para cirugía de trauma o para la indicación que ponen ese no uniones, que es donde yo creo que el cambio de módulo de elasticidad hace un argumento? Antes era mucho más costoso, entonces había un argumento, pues para una fractura aguda, ¿qué ventaja tiene? Pero ya que los costos son comparables, y pues hay un buen artículo que es la experiencia prospectiva del grupo acá en Europa, que es Alemania y Holanda. Tienen como 131 pacientes y aparentemente les ha ido muy bien, no mayor infección o cosas así. Una pregunta, en el control
hacen TAC periódicamente para ver el calio si se va formando, para no confundir con pseudo. Para el seguimiento general de estos pacientes varía. Entonces, por ejemplo, si es un sarcoma de tejidos blandos, lo que hacemos generalmente es hacer el seguimiento con resonancia magnética. Si vemos algo, alguna calcificación que sea preocupante en la radiografía o en la resonancia, ahí pedimos la tomografía axial computarizada. En pacientes que tienen marcapasos, cosas así que son contraindicaciones para el uso de resonancia, hacemos tomografía axial también. Para tumores primarios de hueso, el seguimiento lo hacemos solamente con radiografías. Si hay algo sospechoso, que sea una recurrencia en tejidos blandos o algo así, pedimos primero la resonancia. Entonces, la evaluación del callo, yo la estoy haciendo personalmente solamente con radiografías. Si veo que hay algo que se esté demorando mucho, pediría la tomografía en ese momento. En el primer caso de la paciente estaba preocupado porque era casi un año y el callo no está como tan bien como me gustaría verlo, pero pues hay que poner que antes tenía 35, ahora tiene 46, y comparando la tasa de formación de hueso, la que tuvo ahora fue mucho mejor que la que tuvo hace 10 años. Y eso me tranquilizó. Y con la otra paciente fue la ausencia de síntomas. A pesar de que, no sé todavía, en autocrítica, eso puede ser una pseudoartrosis hipertrófica y de pronto me va a tocar poner algo más rígido para fijarlo. Pero pensando en que la fíbula que tiene ahí es vascularizada y la fractura es unicortical, si sigo rezando va y sana sin problema. Okay. Bueno, gracias por su atención. Si quieren mirar acá los implantes, no sé si ustedes les quieran mostrar algo de los implantes.